Yo les guardo, amados hermanos, bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hoy vamos a compartir un tema considero bastante importante. Esto es debido a tantos vientos de doctrina que tenemos el día de hoy, que están atacando, ¿no?, fuertemente a la fe, atacando fuertemente a la iglesia del Señor. Y hemos notado, ¿no?, que para este tiempo pues hay una doctrina regresionista. Cuando digo regresionista hago referencia a una falsa doctrina que el día de hoy pues algunos están abrazando y están tratando de dispersar esta falsa doctrina por todas partes. Y es una doctrina en donde están dando a entender que los cristianos de este tiempo pues tenemos que hacer un regreso a la ley. Es decir, no es suficiente ya para este momento, para estas personas, el estar en Cristo, o a la mayoría de ellos habían confesado o han confesado que en su momento estaban en Cristo, pero según ellos que ahora ya tienen una nueva revelación, ya ahora tienen un nuevo entendimiento de las Escrituras. Entonces, según estas personas, entonces ahora hay que volverse a las raíces hebreas, hay que volver a la Torá. Y bueno, he podido también observar algunos de estos personajes en sus enseñanzas y hablan de aplicar Torá, de volver a la ley. Pero la verdad, hermanos, es que no hay falsa doctrina nueva. Lamentablemente, toda falsa doctrina que vemos en este tiempo ha tenido también un nacimiento en el pasado. Es decir, no es la gran novedad lo que estas personas el día de hoy están tratando de promover a través del poder de las redes sociales, a través del alcance mediático, inclusive que la gran mayoría de ellos tiene. Pero lo que da tristeza es que sí han logrado engañar a muchas personas, ¿no?, que están dentro de la iglesia. Y el día de hoy estamos viendo todo un auge de personas que en su momento se confesaron cristianos, estuvieron en la iglesia, sirvieron en la iglesia, hicieron de todo en la iglesia, pero ahora resulta que para ellos el nuevo camino o el mejor camino es volverse a la Torá, o volverse a la ley, o a practicar los rituales ceremoniales, todo este montón de rituales que nosotros conocemos también en el Antiguo Testamento. Pero como les dije, como no hay ninguna falsa doctrina nueva, porque todas son viejas, simplemente que cada cierto tiempo, ¿verdad?, Satanás vuelve a ponerlos de moda, porque esa es la verdad. Pues en la palabra de Dios en la palabra de Dios encontramos respuestas para todas estas falsas doctrinas. Y puntualmente esta doctrina de regresionismo fue una doctrina o una mala doctrina que el apóstol Pablo atacó pero bastante durante todo su ministerio. De hecho, para poder atacar precisamente esa mala doctrina de obligar a un cristiano a volver a la ley, es que Pablo pues nos da una de sus primeras epístolas, la epístola a los Gálatas, y que en esa epístola pues vemos a un Pablo bastante firme, bastante severo con aquellos que están intentando hacer regresar nuevamente a la ley a aquellos que han confesado a Cristo Jesús. Y es por eso que el tema que quiero compartir en este video lo quise titular, porque lo voy a hacer a modo de pregunta, y el tema que les voy a compartir en este momento se titula ¿Puede un cristiano volver a la ley? Este es el tema que vamos a estar estudiando. ¿Será verdaderamente que un cristiano, una persona que, cuando digo cristiano, quiero hacer el énfasis en este punto,
porque el día de hoy lamentablemente pensamos que todo aquel que está dentro de una iglesia, que todo aquel que ha crecido en la iglesia, que todo aquel que ha tenido un ministerio en la iglesia, que todo aquel que su familia está dentro de la iglesia y él también está dentro de la iglesia, pensamos que por eso la persona es cristiana, pero no es lo que la Biblia enseña, y es por eso que yo siempre soy muy cuidadoso de no llamar a priori cristiano a todo el mundo, porque entiendo esta realidad de que no todo el mundo que está dentro de la iglesia es cristiano. Cristiano se es cuando uno está en el cuerpo de Cristo, cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha obtenido una nueva vida en Cristo Jesús, como bien lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, lo que vamos a estar analizando, hermanos, en este video, y le invito, si quiere, por favor, busque su Biblia. Vamos a estar utilizando las cartas paulinas, las cartas juaninas, las cartas petrinas. Pues vamos a estar utilizando la escritura, porque la escritura es la que nos da la verdad acerca de estos movimientos que no pasan de ser una secta, no pasan de ser una secta. Todo esto son sectas, son vientos que van soplando y de un ratico recogen a un pequeño grupo. Luego los principales promotores de esa secta se enriquecen, se hacen bastante dinero o se ganan alguna fama, pero ya luego todo pasa y lamentablemente lo que sí quedan son las consecuencias. Lo que sí queda son los daños que estas personas le hacen a aquellos que han engañado con sus herejías, con su mala doctrina, con su sectarismo. Eso es lo que duele, que quedan las consecuencias, porque luego quedan una cantidad de personas confundidas que no entienden, y que de verdad ayudar a estas personas a volver a los caminos del Señor, a encontrarse verdaderamente con el Señor, se vuelve pues un doble trabajo. Entonces vamos a estar viendo a la luz de las Escrituras, ¿será que puede un verdadero cristiano volver a la ley? ¿Será que un verdadero creyente en Cristo Jesús, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, será posible que un verdadero creyente vuelva nuevamente a las culturas hebreas, a las raíces hebreas, vuelva a la ley, vuelva a la Torá? ¿Será posible esto? Pues vamos a estudiarlo a la luz de las Escrituras. Y les voy a regalar, hermanos, o voy a compartir con cada uno de ustedes 7 razones por las cuales un verdadero cristiano no puede volver a la ley. Así que ya de antemano estamos respondiendo la pregunta formulada para este tema. De antemano vamos a estar viendo 7 razones por las cuales un verdadero cristiano no puede volver a la ley. Antes de abordar el primer punto, también quiero hacer un énfasis que mi intención con este video no es sensacionalismo. No me gusta publicar videos sensacionales, videos impactantes. La verdad, no es mi objetivo con mi canal de YouTube. Mi interés en este canal es compartir sana doctrina, es compartir enseñanza 100% bíblica, pero también sana doctrina, porque también no ignoramos que muchos promotores de esta secta también utilizan Gálatas, también utilizan Romanos, también utilizan a los hebreos, pero la tergiversan, la tuercen para poder engañar a las personas, se burlan, porque yo he observado algunos videos de estos promotores de esta secta y se burlan inclusive de las enseñanzas apostólicas, se burlan de manera descarada de las enseñanzas apostólicas, porque esta es una de las principales evidencias cuando una persona está promoviendo una falsa doctrina o una secta, y es que tiene que desautorizar a los apóstoles. Claro que sí, él tiene que hacerlo, tiene que intentar desautorizar a los apóstoles, porque ellos saben que la doctrina apostólica es la doctrina bíblica.
es la que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a obedecer, nos mandó a enseñar. Hechos capítulo 4 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles enseñaban a Cristo. Porque los apóstoles enseñaban la verdad, porque los apóstoles enseñaban la sana doctrina, la sana palabra de Jesús. Pero mi intención con este video no es hacer videos sensacionalistas. No estoy interesado con este video en ganar like, no me interesa suscripciones, no me interesa monetizar, como sí le encanta a estos promotores de esta secta, porque esto es lo que realmente está detrás de todo esto. Muchos videos, mucha repercusión en las redes sociales, monetizan y luego se van a ir y van a dejar a la gente desamparada. Así que mi hermano, si usted está viendo este video y a lo mejor usted es un simpatizante de este nuevo movimiento, entienda que no es mi intención atacar directamente a nadie. Atacar la falsa doctrina, sí. Esa es mi intención. Atacar esa falsa doctrina, sí. Pero mi objetivo es contra la falsa doctrina que se está promoviendo el día de hoy a través de esta doctrina de regresionista, de volvernos nuevamente a la ley. Pero de manera personal no tengo ningún inconveniente con nadie, no tengo ningún problema con nadie. No estoy buscando sacar un video sensacionalista porque no es mi intención. No soy youtuber, soy un pastor, soy un predicador que utiliza las plataformas para compartir el evangelio, para compartir la sana doctrina. Ese es mi objetivo y de ahí pues no me quiero salir. No estoy interesado en hacerme famoso ni en hacerme millonario, pero sí quiero que realmente la gente, porque yo sé que hay gente, yo sé que están las ovejas del Señor ahí detrás de esta pantalla y yo sé que sí van a escuchar, sí van a entender y quiera Dios y más temprano que tarde muchas personas puedan salirse de este tremendo engaño, de este engaño destructivo y puedan volverse realmente a Cristo y a la verdad de su palabra. Vamos a ver la primera razón por la cual un verdadero cristiano no puede volver a la ley. Número 1, porque la ley ya nos llevó a Cristo. Amén. Porque la ley ya nos llevó a Cristo. ¿Por qué no podemos volver a la ley? Porque ya fue la ley que nos llevó a Cristo precisamente. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 25. Pablo dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Es decir, hermanos, queda bastante claro, porque algunos de ellos tratan de dar a entender que los cristianos, nosotros eliminamos la ley, como que despotricamos contra la ley, decimos que la ley fue eliminada. No, de mi boca jamás va a escuchar algo así. No, la ley cumplió su función. Eso es, la ley cumplió su función. ¿Cuál era la función de la ley? Según nos lo dice acá Pablo, la función de la ley era llevarnos a Cristo. Así que, hermanos, imagínense ustedes qué incongruencia, que después que la ley te llevó a Cristo, entonces ahora tú, supuestamente algunos, desde Cristo vas a volver a la ley. No, eso se llama regresionismo. Por eso que estoy hablando de una falsa doctrina regresionista. Dios no quiere que regresemos a nada, porque nuestro último destino era Cristo, es Cristo. Ya una vez que estamos en Cristo, no tenemos que volvernos a nada, ni a ninguna parte, ni a nadie. Eso se llama regresionismo. Todo aquel que después de supuestamente estar en Cristo, ahora quiera volverse a las raíces hebreas o a las culturas hebreas. Pero también nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Romanos capítulo 10,
versículo 4, Pablo dice, porque el fin de la ley, escuchen esto, hermanos, porque el fin de la ley, la finalidad de la ley, Pablo dice, es Cristo. La finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, nosotros no es que hay no la ley, no tenemos ninguna fobia contra la ley, mi hermano. No hay fobia contra la ley, no. Tampoco no hay humillación, no hay nada, no hay ningún problema con la ley. Porque los que estamos en Cristo entendemos cuál fue la función de la ley. Comprendemos cuál fue la función de la Torah, de los profetas, de los libros sapiensales. Nosotros entendemos perfectamente cuál fue la función de la ley promulgada en el Antiguo Testamento. La función de la ley era para llevarnos a Cristo Jesús, y por lo menos mi persona, David Durelia, ya yo llegué a Cristo, aleluya. Ya yo llegué y yo no necesito volver, no necesito regresarme, porque ya la ley, le doy gracias a la ley, gracias a la ley, gracias ley por llevarme a Cristo, pero ya está. Ya no necesito la ley porque ahora estamos en Cristo. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto es que la ley ya nos llevó a Cristo. Así que nosotros no necesitamos regresarnos a la ley. Pero en segundo lugar, o en segundo punto de por qué un verdadero cristiano no puede volverse a la ley, es porque el cristiano ahora, en este momento, en este tiempo, right now, el cristiano ahora está bajo la ley de Cristo, hermano. El cristiano está bajo la ley de Cristo. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, bajo la ley del Señor, bajo lo que Cristo nos enseñó, bajo lo que el Señor dejó por boca de los apóstoles para que nos pudiesen instruir, para que nos pudiesen enseñar. Ahora el cristiano no solo que está bajo la ley de Cristo, sino que el cristiano está en Cristo. En Cristo ahora estamos en Cristo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar una frase que se sostiene en todo el Nuevo Testamento. Y los que están en Cristo, esposo, amad a vuestras esposas en Cristo. Hijos, obedeced a vuestros padres en Cristo. Y todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Claro que sí, porque ahora el cristiano está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley del Antiguo Testamento. Ya ahora nosotros no estamos bajo las raíces hebreas, no. Nosotros ahora, los que verdaderamente somos de Cristo, estamos en Cristo y bajo la ley de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios en su primera carta, 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, 1 Corintios 9, 20 al 21, Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Fíjate la intención de Pablo. Pablo siempre tuvo la intención ministerial de ganarse judíos, porque el primero que salió bajo la ley fue él. El primero que salió bajo el yugo que supone la ley. Que me da tristeza porque veo estos hermanos o estos amigos en las redes sociales hablando de las raíces hebreas, hablando de la ley como si fuera algo, no sé, como si fuera un oasis, como si fueran unas vacaciones en los Roques. No, mi hermano, ustedes no conocen las escrituras, ustedes no conocen las escrituras. Ustedes viven de like y de me gusta y de compartir, pero no se han metido a estudiar la Biblia como realmente tienen que hacerlo, para entender la agonía que vivió el pueblo de Israel bajo la ley. La tristeza que era suponer estar bajo una ley que ellos no podían cumplir y que aún el mejor de ellos que lo pudiese cumplir no alcanzaba la justificación. La ley no daba la talla a la ley. No solamente que no daba la talla, pero como dice el autor a los hebreos, hermanos, era una cantidad, era todo un ritualismo, era todo un ceremonialismo cansado, fatigado.
De año en año llevar el corderito y se corta y la sangre y todos los años rito, rito, rito y rito. Y luego dice el autor a los hebreos que no pueden hacer perfectos a nadie. No pueden hacer perfectos a nadie. Aún en el Nuevo Testamento, el autor de los Hebreos también nos dice, si la ley hubiese podido perfeccionar, no hubiese sido necesario promulgar un nuevo pacto. Si el antiguo pacto hubiese alcanzado, hubiese dado la talla, no hubiese sido necesario un nuevo pacto, como lo fue el pacto en la sangre de Jesucristo. Así que estos que andan promoviendo las raíces hebreas y que guardar el día de reposo como si fuera una moda, como que ahora están en un oasis, no conocen realmente el trasfondo de todo aquello. El apóstol Pablo, cuando usted lee Gálatas capítulo 1, le invito a que vea en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo habla de cómo él le da gracias a Dios porque Dios lo liberó al apóstol de lo que suponía la carga de la ley. La carga de la ley, acá está, miren cómo nos dice acá el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, realmente, en Gálatas capítulo 2, vemos cómo el apóstol Pablo habla de cómo el Señor obró, de cómo el Señor lo saca a él. Él era un prominente hebreo. Pablo sí era un judío. Pablo no era como el día de hoy que creen que porque se saben dos, tres palabras en hebreos, entonces ya son judíos. No, Pablo sí era un verdadero judío. Un judío que aventajaba, dice Pablo, a los de su generación en cuanto a la ley irreprensible. Pablo sí era un judío. Pablo sí sabía lo que era el judaísmo, lo que era el hebraísmo, lo que era ser un hebreo de hebreos. Pablo lo dice en Filipenses. Hebreo de hebreos. Ese Pablo sí sabía. Y ese Pablo que le estoy explicando con algunas palabras acá, glorifica al Señor desde aquel día en Hechos capítulo 9, de cómo la luz de Cristo lo pudo tocar y Pablo vio que el Señor lo liberó bajo el yugo de la ley. Pablo dijo definitivamente, es maravillosa la gracia. La gracia es maravillosa. La ley es una atadura. El día de hoy lo quieren promover como si fuera lo más cool, lo más light. No, es una atadura del cual Cristo vino a redimir a aquellos que creyeron en él de la maldición de la ley. Pero sigo leyendo. En 1 Corintios capítulo 9, 20 al 21, Pablo dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Fíjese, ve. Pablo dice, ellos ahora están sujetos a la ley. Y si usted tiene una Biblia física, le invito a que lo pueda leer, porque acá entre paréntesis, Pablo dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque Pablo sabe lo que Dios había hecho en su vida. Pablo no era regresionista, no señor. Pablo no era regresionista como algunos el día de hoy pretenden volverse unos regresionistas. No, Pablo dice, ellos, quiero ganármelos, ellos están atados todavía por la ley, pero yo ya no estoy atado por la ley, aleluya. Pablo dice como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, también dice Pablo, hace ahora la comparación con los gentiles. Pablo dice a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley, pero Pablo coloca entre paréntesis también, no estando sin ley de Dios. Escuchen, Pablo dice, toma dos analogías. La primera analogía, Pablo dice, yo quiero ganar judíos que están atados por la ley, aunque yo no estoy atado por la ley del Antiguo Testamento, la ley ceremonial, Cristo me ha hecho libre. Y luego Pablo dice, también quiero ganarme a los gentiles, que los gentiles no están sujetos a ninguna ley porque ellos son paganos. Pero Pablo ahí dice entre paréntesis, pero yo no es que estoy sin ley de Dios, no. Pablo dice, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Ahí está, 1 Corintios capítulo 9, 20 al 21. Léalo. 1 Corintios capítulo 9, 20 al 21.
Pablo bien aquí pudo haber dicho, haciendo la analogía de los gentiles, él pudo haber dicho, quiero ganarme a los gentiles que están sin ley, pero yo estoy bajo la ley de Moisés. No dijo eso Pablo. Pablo dijo, aunque los paganos están sin ley, yo ahora como cristiano estoy bajo la ley de Cristo. Es decir, hermanos, la segunda razón por la cual un verdadero cristiano no puede volver a la ley es porque el cristiano ahora está bajo la ley de Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud acá, Pablo está bastante claro que Pablo está hablando de la ley, que es lo que Pablo quiere dar a entender a los hermanos en esas iglesias, que no pueden volverse, no tiene sentido, no hay nadie que se regrese de la ley y que termine bien, porque si supuestamente llegaste a Cristo, ¿por qué ahora tienes que regresar? Así que estamos analizando cosas bastante interesantes. La tercera razón por la cual un verdadero cristiano no puede volver a la ley es porque el cristiano ha sido justificado por la fe. El cristiano ha sido justificado por la fe y no por las obras de la ley. Es decir, los ritualismos, no importa, los ritualismos. Usted puede matar todos los cabritos, usted puede matar todas las ovejas que quiera. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, los promotores de estas sectas. La justificación es solamente por fe. No hay otra manera que el hombre pueda ser justificado. Así que el verdadero cristiano no tiene que volver a buscar nada en la ley ni en las raíces hebreas, porque ese cristiano ha sido justificado por la fe. Romanos 3:28, Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Lo voy a repetir nuevamente porque a lo mejor a algunos no les interesa que estos textos se conozcan, pero yo sé que ahí están las ovejas del Señor que sí van a prestar atención a estos textos. Romanos 3:28 dice, o Pablo dice, el Espíritu Santo dice, Dios dice, como lo quieran dar a entender, porque es lo mismo, ¿no? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano verdadero alcanzó la paz, la amistad con Dios, no por rituales, no por volverse a las raíces hebreas, no por nada de estas cosas de la ley, sino por haber creído en Jesucristo por fe. Porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, también dice ese mismo texto. Así que qué interesante. El cristiano verdadero no puede volver, porque en tercer lugar ha sido justificado por la fe. Gálatas 2:16, sobre ese mismo punto, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuarta razón por la cual un verdadero cristiano no puede volver a la ley, porque el cristiano ha sido salvado por gracia, no por la ley. Así que el cristiano no puede volver a la ley porque no lo salvó la ley. Así es sencillo, no lo salvó la ley, lo salvó la gracia. Maravillosa gracia, dice el himno.
Gracia sublime, dice también un cántico. Los salvó la gracia. Nosotros somos deudores a la gracia, no a la ley. La ley no nos salvó. La ley nos llevó a Cristo. Y Cristo fue quien nos salvó, la gracia de Cristo. Vamos a leer Romanos 4:16. Pablo nos dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, hablando de los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. Y Abraham es un ejemplo del patriarca Abraham, el patriarca, el primer hebreo. Los que quieren volver a las raíces hebreas, capaz que ni siquiera saben que Abraham fue el primer hebreo que existió. Bueno, ese primer hebreo que existió fue justificado por Dios, no bajo la ley, sino antes de la ley. Antes de la ley. Génesis 15, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó a Dios antes de la promulgación de la ley. Así que ni siquiera Abraham lo va a acompañar en su locura. Ni siquiera Abraham los va a acompañar. Porque el primer hebreo que existió, el primer patriarca judío que existió, precisamente fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Así que ni siquiera Abraham los va a acompañar en su sectarismo. Lamentablemente es así. Pablo dice, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si Pablo está diciendo aquí, no puede haber compatibilidad. O es ley o es gracia. Pero no puede haber ambas cosas. Es decir, esta confusión que estas personas tratan de sembrar entre los cristianos, de que puede ser cristiano guardando la Torá, es una falacia, es una mentira. No hay manera que esto entre en una justificación bíblica. O es ley, o el día de hoy hay un montón de judíos verdaderos. Hay un montón de judíos, usted lo ve por todas partes. Creo que cada país tiene una gran comunidad de judíos. Usted ve las tremendas sinagogas que hay. Bueno, esta gente, estas personas que ustedes ven, esos sí son judíos. Esos están con la ley. Esos están en la ley. Esos no han conocido todavía la gracia. Ellos todavía no han conocido la gracia. Porque Juan capítulo 1 dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, ellos todavía no han conocido la gracia. O por lo menos la gran mayoría de ellos. Pero aquel judío, como sí lo vimos en las escrituras, porque muchos fariseos creyeron en Jesús, siendo el más prominente de todos ellos el apóstol Pablo, los que creyeron en Jesús tuvieron que desligarse de la ley, tuvieron que simplemente salir de la ley para abrazar la gracia, porque ley y gracia nunca lo va a encontrar en la escritura. Ley y gracia no, o es ley o es gracia. Pero el cristiano ha sido salvado por gracia. Y si ha sido salvado por gracia, no necesitamos las leyes ceremoniales. No necesitamos guardar reposo. No necesitamos aplicar Torah. No necesitamos nada de esto. La ley cumplió su función, pero ahora estamos bajo la gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es ustedes que lo hicieron, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. En quinto lugar, ¿por qué razón un verdadero cristiano no puede volver a la ley o no puede volver a las raíces hebreas? En un contexto de que me quiere para justificarme porque ahora este es el nuevo camino. No tiene ningún sentido. Ahora, si un cristiano quiere estudiar las raíces hebreas, las puede estudiar. Nosotros pues como pastores, como teólogos, estudiamos las raíces hebreas. Sí, una cosa es estudiar las raíces hebreas y otra cosa de la noche a la mañana pensar que porque ahora no dices Jesús, ahora dices Yeshua, entonces ya eres un hebreo, ya. No, nada que ver, no tiene sentido por ninguna parte. Y en quinto lugar, como ya les venía diciendo,
porque la gracia y la ley son incompatibles. Si un verdadero cristiano no puede volverse a la ley, porque la gracia y la ley son incompatibles. Jamás en las escrituras va a encontrar ley con gracia, o ley y gracia, no. O es ley o es gracia. Y vamos a ver lo que nos dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bien. Pero la gracia y la verdad lo trajo Jesucristo. La ley fue promulgada, obviamente, por Dios a través de Moisés. Sí, la ley viene por Moisés, pero la gracia viene por Jesucristo. Y lo que nos salvó fue la gracia, como dice Pablo en Efesios 2, versículo 8. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En sexto lugar, ¿por qué un cristiano verdadero no puede volver a la ley? Porque la ley no tiene esperanza celestial, hermano. La ley no te promete el cielo. No, en el Antiguo Testamento no hay promesa celestial. ¿Cuál es el objetivo de Dios con Israel? Y los voy a introducir en la tierra. Canaán terrenal. Canaán terrenal fue la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Entrar a Canaán, y en Canaán era promesa terrenal. Canaán era la promesa para el pueblo judío o para el pueblo de Israel. Pero el cristiano, el creyente verdadero, no solamente tiene la esperanza de una vida acá con el Señor, sino también tenemos la esperanza que cuando Cristo se manifieste, nos vamos a vivir con el Señor. El cristiano tiene esperanza celestial. El practicante de la ley, mira lo que dice Pablo. Pablo luego habla acerca de esto, y Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 5, que Pablo aquí va a explicar qué es lo máximo que alcanza la ley. ¿Cuál es lo máximo que, hasta qué punto puede llegar la ley con una persona? Bueno, Pablo lo dice en Romanos 10:5. Pablo dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la recompensa de la ley a los que quieren solamente practicar la ley y no acercarse a Cristo. Si los que quieren practicar la ley solamente son practicantes, practican, nunca pasa nada en su vida, son los mismos pecadores, son los mismos rebeldes ante Dios, pero son practicantes. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no te ha llamado a ser practicante de ninguna religión. Dios te ha llamado a estar en Cristo. Cristo es una relación. Cristo es la unión con una persona. Esto es lo que nos convierte cristianos, no el anexarnos a una religión. No, las religiones no salvan, ninguna. Ninguna religión salva. El que salva es Cristo Jesús. Así que la ley no tiene esperanza terrenal. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés lo dice sobre la ley. Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero Tito, Pablo hablando a Tito en Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 13, miren la diferencia para el cristiano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, los que hoy quieren abrazar raíces hebreas, los que hoy quieren volverse a la ley, y quiero decirle de verdad, con toda sinceridad, que esta nueva corriente o esta nueva secta es tan antigua que no sorprende ni tampoco impacta a nadie. Porque la verdad, los promotores de esto no pasan de ser unos neoadventistas cool. Eso es todo, ¿no?
unos neoadventistas cool que quieren ahora como que con caritas más jóvenes, con caritas más chéveres, tratar de engañar a los hermanos. Pero lo cierto, hermanos, es que acá estamos aprendiendo en la Escritura, desde la Escritura, pero también desde la sana doctrina, correcta interpretación de la Biblia, que ningún verdadero cristiano no puede volverse a la ley. No puede volverse a la ley. Y séptimo y última razón por la cual un verdadero cristiano no puede volverse a la ley es porque la ley no salva. La ley no salva. Solo Cristo salva. La ley no salva. Comerse un pancito sin levadura, no, eso no te va a salvar. Colocarte un gorrito para parecerte un rabino, eso no te va a salvar. Decir Yeshua, Adonai, en vez de decir Jesús o no decir Dios, no te va a salvar. Nada de estas cosas te van a salvar. Guardar el día de reposo no te va a salvar. No te va a salvar. El único que salva se llama Jesucristo. El único que tiene la llave, el acceso a la presencia del Padre, al cielo mismo, se llama Jesucristo. El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Qué triste que ahora muchos tienen que irse a los mercados a comprar ovejas, a comprar cabritos, porque tienen que sacrificarlo. Tienen que sacrificar, tienen que ahora circuncidarse, tienen que ahora hacer un montón de cosas. Y qué triste, qué lamentable que haciendo todo este montón de cosas, ninguna de ellas le va a servir para tener salvación. Porque la salvación no depende de lo que hagamos. La salvación no es por obras, no es por lo que David Durelia hizo. La salvación llegó a mi vida el día en que creí en lo que Cristo hizo. La salvación llegó al creyente, al cristiano verdadero, el día que ese hombre y esa mujer creyeron, pusieron su confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en lo que Cristo hizo, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el único sacrificio que fue capaz de romper el velo en dos y decir: ahora pueden entrar a la presencia de mi Padre. La ley no pudo romper el velo, hermano. Abre los ojos. La ley no pudo romper el velo. Los millones de sacrificios de animales, desde el primer día que lo hizo Aarón por allá por el desierto, hasta el día que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, no fueron suficientes para romper el velo que nos separaba de Dios. Pero cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ahí quedó satisfecho Dios. Ahí Dios dijo: ahora sí estoy satisfecho con este sacrificio. Y la puerta del cielo se abrió para nosotros, los que creemos. Así que no hay sentido, hermano. No hay ningún sentido teológico. No hay ningún sentido eclesiástico. Miren, no hay ni siquiera sentido común. Después de haber estado en Cristo, ahora querer volver a esos rudimentos. A estos rudimentos de guardar el día, de guardar la luna, de guardar reposo. No tiene sentido común, mucho menos teológico, mucho menos eclesiástico. Porque la ley, la verdad es que la ley no salva, solo Cristo salva. Y el apóstol Pablo, de manera tajante, se lo dice a esta iglesia o a estas iglesias en la región de Galacia, que estaban tratando, que estaban abrazando, que estaban creyendo en esas doctrinas regresionistas. Y yo también en este momento me quiero adherir a la palabra de Pablo para también hablarle a los regresionistas de hoy. Gálatas 5:4, Pablo dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia han
caído. Mire cómo lo dice Pablo. Si tú quieres conservar, si tú quieres mantenerte en las raíces hebreas, si tú quieres volverte a la ley, pues te tengo una mala noticia, Pablo dice. Te desligaste de Cristo. Porque vuelvo y reitero, la ley y la gracia son incompatibles. No pueden funcionar juntas, no logran compaginar, no son las piezas de un rompecabezas que compaginan, no. O es ley o es gracia. No hay, decídase. Si quiere abrazar la ley, abraza la ley. El que haga estas cosas por ellas vivirá. El pueblo de Israel guardó la ley y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. El libro de Malaquías termina con uno de los episodios más apáticos de un pueblo que ya estaba hastiado de tantos ritos, que estaba hastiado de tanta ceremonia. Y la manera que responden a Dios en el libro de Malaquías es un pueblo hastiado de tantos ritos. Y pensar que ahora de estas cosas que el Señor nos liberó, ahora algunos quieren volver a esclavizarse. No, de Cristo te desligaste. Te desligaste de Cristo. Los que ahora se quieren justificar por la ley de la gracia han caído. Y han caído porque la ley no salva. Es Cristo que salva. Y les comparto el último versículo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Dicho por un verdadero judío también. Por un verdadero hebreo. El apóstol Pedro. Esta palabra no lo dijo un gentil. No. Esta palabra no lo dijo Cornelio. Wow, lo he hecho Cornelio. Dicen, pero es que Cornelio era gentil, Cornelio era pagano. No lo dijo Cornelio. No lo dijo un fariseo. No lo dijo tampoco un perushim. No lo dijo un fariseo. Esta palabra lo dijo un hebreo, un judío, uno que estaba bajo la ley, pero que Cristo lo redimió, lo sacó de la maldición y de la esclavitud de la ley. Escuchen lo que va a decir uno que fue redimido de la maldición y de la atadura de la ley. El apóstol Pedro va a decir en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo, el autor y consumador de la obra de la salvación del hombre. Así que, mi amado hermanos, voy a recapitular. 7 razones les compartí por las cuales un verdadero cristiano no puede volver a la ley. Número 1, porque la ley ya nos llevó a Cristo. Número 2, porque el cristiano ahora está bajo la ley de Cristo. Número 3, porque el cristiano ha sido justificado por la fe. Número 4, porque el cristiano ha sido salvado por gracia, no por la ley. Número 5, porque la gracia y la ley son incompatibles. Número 6, porque la ley no tiene esperanza celestial. Y número 7, porque la ley no salva, solo Cristo salva. En conclusión, hermanos, podemos entonces decir, solo aquellos que verdaderamente nunca fueron verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, pueden volver a la ley. La verdad es que vuelven a la ley porque la verdad es que a Cristo nunca llegaron o nunca han llegado todavía. Pero hay oportunidad. Hay oportunidad. Y este es el objetivo final de este video. No es atacarte, no es ponerme en un pico y pala con nadie. No. Mi objetivo con este video es abrir los ojos. Es abrir los ojos a aquellos que se están enceguecidos ahora por esta mala doctrina sectarista. Hermano, tengo un encuentro con Cristo. Tengo un verdadero encuentro con Cristo. Si usted tiene un encuentro con Cristo, le digo, mira, no va a necesitar nada de estas cosas. El apóstol Pablo dice en Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Claro que sí, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. No necesitamos volver.
Puedo entender el día de hoy, sí, el día de hoy a lo mejor una persona que era musulmán se puede volver judío, se va a la ley. Una persona que era budista a lo mejor no le gustó más el budismo y se fue al judaísmo, se volvió a la ley. Alguien que era católico inclusive, a lo mejor no quiere ser más católico, no le gusta más ser católico y del catolicismo pasa al judaísmo, se va a la ley. Es entendible todo esto. Este enroque entre religiones es entendible. Que un musulmán se pase a la ley es entendible. Que un católico se pase a la ley es entendible. Que un budista se pase a la ley es entendible. Pero que un cristiano se pase a la ley es imposible. Así de sencillo. Que un verdadero cristiano se pase a la ley o que un verdadero cristiano quiera volver a las culturas hebreas, a las raíces hebreas, es imposible. Y de esta manera, hermanos, termino este video. Y quiero terminar con una oración. No lo hago frecuentemente en mis videos, pero siento de parte del Señor terminar este video con una oración. Y quiero orar para que aquellos que están atados a esta secta regresionista, que Dios les pueda permitir abrir los ojos. Que Dios los pueda encontrar como el Señor encontró a Pablo cuando estaba esclavizado por la ley. A lo mejor no sé si Dios hará con ellos lo que hizo con Pablo, que lo golpeó con esa luz tan fuerte, más fuerte que el sol, camino a Damasco. Dios verá qué métodos utiliza. Pero mi oración va a ser para que Dios los haga volver en sí. Porque hay una iglesia que los está esperando. Hay una iglesia que los está esperando. Hay familias que los están esperando. A raíz de esta secta, porque eso es lo que hacen las sectas. Las sectas dividen, las sectas causan daños en la familia. Pero los promotores de las sectas se enriquecen. Se llenan de plata y se van. Y abandonan a los seguidores. La historia está llena de estas historias, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender y velar para no caer en este montón de cosas que la historia está llena de ellas. Así empezó David Koresh. Busque la historia de David Koresh para que usted vea. Así empezó. Un viaje allá a Israel, a Jerusalén. Un viaje que hizo a Jerusalén y el hombre vino con unas ideas y empezó a amontonar gente, empezó a autoproclamarse un montón de cosas y la tragedia fue terrible. Está ahí en las historias, está allí. Mucha gente murió. Muchos inocentes murieron. Las sectas son dañinas. Y es por eso que voy a terminar con una oración para que Dios pueda abrir los ojos a los que están siendo engañados con esta doctrina regresionista. Para que Dios pueda abrir sus ojos. No tiene que volver a ninguna cultura hebrea. No tiene que ponerse a hablar hebreo, nada de estas cosas. Simplemente usted tiene que volver a Cristo. Tiene que tener un encuentro con Cristo y tiene que caminar con Cristo. Y tiene que esperar la venida de Cristo para usted poder irse con Cristo. Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta hora. Señor, levanto un clamor por aquellos, Señor, que están atados, Señor. Su entendimiento ha sido enceguecido por el padre del mal, por este diablo mentiroso, Señor, que utiliza a sus ministros para poder engañar con astucia, con tergiversando las escrituras, torciendo las escrituras. Porque si a ti, Señor, en la tentación en Mateo capítulo 4, si aún delante de ti Satanás fue capaz de intentar torcer las escrituras, pues ¿qué queda para nosotros en este tiempo? Señor, pero yo oro por una iglesia con discernimiento. Yo oro por una iglesia que se ponga a velar, que se ponga a orar, pero sobre todo que se ponga a conocer las escrituras, que se ponga a estudiar las escrituras, porque es el escudo que tenemos, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con que podamos hacer frente a los dardos del maligno. Señor, yo oro por aquellos que han sido seducidos por esta
por esta nueva corriente, Señor, que puedan entender que ellos en Cristo lo tienen todo y que no tienen que buscar nada en la ley y puedan procurar a su arrepentimiento y puedan volver nuevamente, no a la iglesia, no a la religión, porque nosotros no estamos defendiendo ni la religión, ni la iglesia, ni la denominación. Tienen que volver es a Cristo, tienen que volver es al cuerpo de Cristo, tienen que volver es a ti, Señor, porque no tengo ninguna duda que tú también estás esperando de ellos el arrepentimiento que los haga volver a ti. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad de darme de compartir estas verdades, Señor. Verdades en tiempos difíciles, verdades en tiempos de engaño. Pero aquí estamos, Señor. Hemos sido puestos para defensa del Evangelio. Y Dios sabe que aún con nuestra vida lo queremos seguir defendiendo. Gracias te doy, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otra enseñanza, hermanos.